En Mentes entrelazadas, experiencias extrasensoriales en una realidad cuántica, Dean Radin explora la parapsicología desde una perspectiva científica y cuántica, cuestionando el escepticismo tradicional y defendiendo la seriedad del estudio de fenómenos psi. La física cuántica ha revelado que la aparente separación entre los objetos es solo una ilusión. Cuando se examina la materia a nivel profundo, lo que parecía sólido se disuelve y quedan únicamente relaciones conectadas que se extienden a través del espacio y del tiempo. Esta interconexión, conocida como entrelazamiento cuántico, fue inicialmente vista como una rareza sin relevancia práctica, pero con el tiempo se ha comprobado que puede manifestarse a escalas mayores e incluso afectar procesos que antes se consideraban ajenos a lo cuántico, como la conciencia y los sistemas vivos. Diversas investigaciones sugieren que el entrelazamiento podría estar implicado en experiencias humanas que no encajan con la lógica sensorial convencional, como presentimientos, coincidencias significativas o la percepción intuitiva de pensamientos o emociones de otros a distancia. Estas manifestaciones, denominadas fenómenos psi, ya no se consideran como capacidades excepcionales o sobrenaturales, sino como posibles consecuencias naturales de una realidad física profundamente interconectada. Desde esta perspectiva, la mente no sería una isla separada, sino parte de un entramado mayor que permite flujos de información sin intermediación sensorial. Este enfoque plantea un desafío profundo a las ideas tradicionales sobre la mente y la materia. La física moderna sugiere que la realidad no está compuesta por mecanismos predecibles como engranajes, sino por estructuras holísticas que reaccionan instantáneamente en todo el espacio cuando se altera una parte. Esta comprensión obliga a reexaminar con rigor la evidencia sobre los fenómenos psi, más allá del escepticismo superficial o las creencias infundadas. Si las pruebas confirman su existencia, será necesario redefinir la relación entre la conciencia y el universo físico, integrando saberes antiguos con los hallazgos de la ciencia contemporánea. Al principio, durante el siglo XX ocurrió un cambio silencioso pero radical en la forma en que se entiende la realidad. Lo que antes parecía estable y predecible fue reemplazado por un modelo donde todo está interconectado en un tejido invisible. Esta nueva visión surgida de la física cuántica dejó atónitos a los propios científicos por la magnitud de sus implicaciones. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que fenómenos mentales antes considerados imposibles, como la telepatía o la percepción extrasensorial, tengan una base real dentro de ese mismo tejido invisible que conecta todo. El término psi se usa para agrupar fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la precognición y la interacción mental con la materia. Estas experiencias han sido reportadas en todas las culturas y épocas, y forman parte del fondo común de la humanidad. Sin embargo, en los círculos científicos tradicionales hablar de estos temas sigue siendo riesgoso, por lo que el estudio de estas capacidades ha sido relegado a los márgenes. Existen pocos científicos dedicados de forma profesional a investigar psi, en parte por las restricciones sociales que lo rodean y por la dificultad para obtener apoyo institucional. El interés por las capacidades humanas extraordinarias muchas veces nace desde la infancia, a través del arte, la filosofía o la literatura. En algunos casos, como ocurre con quienes se acercan a la ciencia con una curiosidad genuina, esta inquietud inicial se transforma en un compromiso de por vida por explorar los límites de la mente. La ciencia permite someter estas experiencias a pruebas rigurosas. Con el tiempo, se puede descubrir que muchas ideas rechazadas por parecer fantasiosas estaban mejor fundamentadas de lo que se creía. Varios descubrimientos recientes están obligando a revisar lo que se entendía como imposible. La regeneración de neuronas, la utilidad de partes del ADN antes consideradas inútiles, el redescubrimiento de fenómenos físicos como la fusión fría o la posibilidad de que el universo funcione como un holograma han dado pie a nuevas interpretaciones. Entre ellas destaca el entrelazamiento cuántico, una propiedad confirmada experimentalmente,
que implica que partículas separadas siguen conectadas sin importar la distancia. Esta conexión sugiere que vivimos en un universo profundamente unido, donde las experiencias mentales y físicas podrían estar entrelazadas en un mismo campo invisible. En el futuro próximo, cuando se comprenda mejor el entrelazamiento cuántico, se abrirá la posibilidad de investigar si este fenómeno también ocurre entre seres humanos. Algunos ejemplos de gemelos idénticos que presentan coincidencias sorprendentes, como nombres, profesiones y decisiones personales tomadas por separado, podrían interpretarse no solo como resultado de su genética compartida, sino como señales de un posible entrelazamiento mental. Esto motivará a científicos a realizar experimentos donde gemelos serán aislados en cámaras protegidas y se medirá su actividad cerebral para detectar reacciones simultáneas ante estímulos aplicados solo a uno de ellos. La observación de respuestas paralelas en ambos cerebros, aún sin comunicación directa, mostrará una correlación real y medible, lo cual será considerado un descubrimiento revolucionario. Estos experimentos no son una posibilidad futura, ya han sido realizados durante décadas por distintos equipos en el mundo. Desde 1965 se documentan resultados positivos, especialmente entre gemelos, y más recientemente se ha avanzado con tecnologías como la resonancia magnética funcional, que permite ubicar con precisión qué zonas del cerebro responden al estímulo remoto. Este tipo de evidencia sugiere que la mente podría estar conectada físicamente con el universo a través de hilos de realidad entrelazados, similares a los que describe la física cuántica. Si bien no se trata de aceptar que esta teoría lo explique todo, ofrece un marco coherente para empezar a comprender fenómenos mentales inexplicables y plantea preguntas nuevas que pueden transformar nuestra visión sobre la naturaleza de la conciencia. Si desnudo. Se plantea la posibilidad de que dos seres humanos puedan manifestar una conexión real a distancia, como ocurre con las partículas entrelazadas en física cuántica. A partir del caso documentado de gemelos idénticos con vidas sorprendentemente paralelas, se propone que estos paralelismos podrían explicarse no solo por la genética o el entorno, sino por una forma de entrelazamiento mental. Se presentan experimentos en los que gemelos son aislados completamente en cámaras insonorizadas y electromagnéticamente protegidas. Cuando uno de ellos recibe un estímulo luminoso, el otro, que no ha sido estimulado, muestra una respuesta cerebral en la misma zona del cerebro. Estos resultados, medidos con resonancia magnética funcional, han sido replicados por distintos equipos desde 1965. Los datos experimentales sugieren que la mente podría estar conectada al universo a través de estructuras invisibles, similares a las que describe la física cuántica. Aunque no se asegura que la teoría cuántica lo explique todo, ofrece un marco coherente para explorar fenómenos como la telepatía o la precognición. La idea es que la realidad está compuesta por múltiples capas entrelazadas y que la mente participa activamente en esa red invisible. Esta visión transforma la noción de conciencia, alejándola del aislamiento individual y acercándola a un campo de conexiones profundas aún inexplorado por la ciencia convencional. Durante años se recogieron millones de intentos en una prueba en línea de adivinación de cartas, donde los participantes intentaban anticipar cuál sería la carta seleccionada al azar por el ordenador. El porcentaje de aciertos debería haber sido constante, cercano al 20%. Sin embargo, justo antes del 11 de septiembre de 2001, los resultados mostraron una caída abrupta y significativa en el rendimiento. Las probabilidades de que esa caída ocurriera por azar son de 2.700 a 1, lo que sugiere que los usuarios evitaban inconscientemente elegir la carta correcta, como si estuvieran suprimiendo alguna percepción interna. Este patrón coincide con lo observado en otras pruebas de precognición, en las que se registró una tendencia negativa similar en los días previos al atentado. La coincidencia entre ambos experimentos, ambos realizados de manera independiente, tiene una probabilidad de error de 1 entre 1.800.000.
Esto sugiere una posible represión colectiva de impresiones intuitivas relacionadas con un desastre inminente. Aunque no puede afirmarse de forma concluyente, los datos apuntan a que ciertos estados mentales colectivos podrían reflejarse en patrones medibles incluso antes de que ocurra un evento traumático. La investigación se orienta ahora hacia el papel que podrían tener las creencias en estas manifestaciones. ¿Quién cree? La ciencia idealmente basa sus creencias en experiencias formales y experimentos controlados, pero no siempre es posible verificarlo todo personalmente, por lo que se depende del testimonio de otros. Esta dependencia a veces genera conflictos entre la fe científica y la experiencia humana directa, donde las emociones suelen prevalecer sobre la razón. Un ejemplo claro es la tensión entre la ciencia oficial y la creencia pública en fenómenos paranormales, que la ciencia suele considerar supersticiones o pseudociencias. La idea generalizada en algunos sectores científicos es que quienes creen en sí o fenómenos similares son ignorantes o mentalmente deficientes, hipótesis que intentan explicar estas creencias como fruto de la falta de educación o de trastornos mentales. Estudios y encuestas muestran que, contrariamente a estas hipótesis, la creencia en lo paranormal no está relacionada con bajos niveles educativos ni con deficiencias mentales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la creencia en capacidades psíquicas aumenta con la educación formal, y análisis en países como Suecia reflejan que gran parte de la población cree en lo paranormal independientemente de su formación académica o afiliación religiosa. Investigaciones también indican que quienes creen en sí no carecen de habilidades críticas ni presentan signos de trastornos psicológicos asociados a la superstición o pensamiento mágico, desmintiendo así la idea de que estas creencias sean manifestaciones de debilidad mental. El texto muestra cómo las creencias pueden bloquear la percepción de evidencias evidentes, como ocurrió con la aceptación tardía del funcionamiento real del corazón en la historia de la medicina. La atención selectiva puede hacer que algo obvio pase desapercibido, tal como demuestra un experimento donde muchos no detectan a un gorila en medio de un juego de baloncesto. Esto plantea la pregunta sobre quién realmente está siendo ciego frente a ciertas verdades: ¿los científicos que desestiman lo paranormal o el público que lo cree? La capacidad de ignorar lo evidente revela que las creencias científicas también pueden estar condicionadas y no exentas de prejuicios. Las personas que reportan experiencias psíquicas suelen compartir características comunes. Son más propensas a creer en lo paranormal las mujeres, los jóvenes y quienes son zurdos o ambidiestros. También se observa una mayor sensibilidad corporal y mental, así como rasgos como ansiedad crónica, introversión, toma de decisiones basada en emociones y práctica de disciplinas mentales o artísticas. Estas características no se relacionan con niveles educativos, pero sí con una mayor apertura a experiencias no convencionales y a valorar posibilidades más que hechos concretos. Algunas de las experiencias psíquicas se parecen a síntomas de crisis cerebrales en el lóbulo temporal, donde se producen sensaciones intensas y visiones. La neurociencia ha intentado replicar estas experiencias mediante estimulación magnética, con resultados controvertidos. Sin embargo, la conexión entre actividad cerebral y fenómenos psíquicos no explica completamente estas vivencias, ya que casos con evidencia controlada muestran habilidades genuinas. Un factor importante para entender la percepción ampliada en creyentes creativos es la inhibición latente baja, que permite mayor sensibilidad a estímulos usualmente ignorados. Esta condición está asociada a la creatividad y a la apertura mental, y aunque puede relacionarse con la psicopatología, en personas inteligentes facilita explorar más profundamente la realidad sin perder estabilidad mental. Por eso muchas personas que creen en lo paranormal no son ignorantes ni deficientes, sino que perciben el mundo con una profundidad poco común. Orígenes. La historia muestra que las creencias fundamentales y la manera en que la sociedad, la religión y la ciencia se entrelazan están profundamente arraigadas en el pasado. Más allá de guerras y políticas,
la historia registra la lucha por superar la ignorancia y el miedo. Las ideas nuevas y desafiantes suelen provocar rechazo violento, similar a una reacción natural para expulsar irritantes. La ciencia convencional tiende a descartar lo paranormal como superstición antigua, pero la persistencia de estas experiencias a lo largo de milenios y culturas exige una explicación seria que va más allá de meras anomalías estadísticas o falsas creencias populares. Los primeros intentos por comprender lo paranormal se vinculan con prácticas antiguas como la magia, que inicialmente surgió para aliviar la ansiedad ante la incertidumbre natural. Algunos métodos ancestrales, como el uso de hierbas o técnicas de incubación de sueños, anticiparon principios de empirismo moderno. Con el tiempo, la magia se dividió en natural, relacionada con propiedades intrínsecas de los objetos, y sobrenatural, ligada a fuerzas invisibles o divinas. Culturas como la egipcia y la china usaron oráculos para prever el futuro, con registros que evidencian un interés temprano en comprobar la validez de estas predicciones. En Grecia, la Pitia del templo de Apolo ejerció como oráculo durante siglos, con casos documentados que muestran la ambigüedad inherente a las interpretaciones oraculares. Durante la Edad Moderna, surgieron avances significativos en el pensamiento científico que influyeron en la investigación de lo paranormal. Figuras como Francis Bacon impulsaron la aplicación de métodos empíricos para estudiar fenómenos antes considerados mágicos, anticipando el uso de estadísticas y pruebas controladas en la investigación sí. Pese a estos avances, episodios como las cazas de brujas en Salem mostraron la persistencia de la intolerancia y el miedo hacia lo desconocido. Paralelamente, en el siglo XVIII, científicos y místicos como Emanuel Swedenborg describieron funciones cerebrales con sorprendente precisión, y Mesmer desarrolló el concepto de magnetismo animal, precursor de la hipnosis y la psicoterapia moderna. A pesar del escepticismo oficial, investigaciones sobre estas prácticas detectaron efectos reales que no podían explicarse únicamente por la imaginación, revelando una compleja interacción entre mente y cuerpo. Durante el siglo XIX, el interés por el mesmerismo y los fenómenos sí aumentó considerablemente. La Real Sociedad Médica de Francia llevó a cabo una investigación que concluyó favorablemente sobre el mesmerismo y el sonambulismo magnético, recomendando continuar los estudios. En Estados Unidos, el movimiento espiritista se popularizó tras las experiencias de dos hermanas que comunicaban con espíritus mediante golpes, fenómeno que dio lugar a las famosas sesiones espiritistas. Algunos médiums demostraron habilidades genuinas, como la levitación del escocés Daniel Douglas Home, que fue objeto de investigación por científicos destacados, quienes validaron la autenticidad de sus capacidades a pesar del escepticismo general. El avance científico del siglo XIX impulsó la formalización de estudios sobre fenómenos mentales. Se fundó la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres, reuniendo a científicos y académicos prominentes que buscaron investigar la telepatía y otros fenómenos con métodos rigurosos, incluyendo el uso de la estadística para evaluar resultados. Descubrimientos en física, como el efecto fotoeléctrico y el electrón, abrieron nuevas posibilidades para entender mecanismos físicos que podrían explicar la transmisión de información mental. Paralelamente, figuras como Freud comenzaron a mostrar interés en estos temas, cambiando su postura inicial de rechazo a una actitud más abierta y cautelosa hacia lo oculto. En el cambio de siglo, investigadores como Joseph Banks Rhine impulsaron la parapsicología como disciplina científica formal en Estados Unidos, estableciendo laboratorios y fundaciones para estudiar la percepción extrasensorial con rigor experimental. Al mismo tiempo, se realizaron experimentos de clarividencia a larga distancia, como el de Wilkins y Sherman, que buscaban comprobar la conexión mental entre personas separadas geográficamente. El desarrollo de técnicas de control estadístico, el interés de científicos de renombre y la creación de publicaciones especializadas marcaron una época de crecimiento significativo para la investigación psi,
que aún enfrenta desafíos de aceptación dentro de la comunidad científica. La comunicación intercontinental en 1938 era difícil, especialmente con expediciones lejanas como la de Wilkins en el Ártico. Para garantizar la honestidad en sus experimentos, Sherman entregaba sus impresiones clarividentes a testigos antes de que llegaran los informes oficiales, mostrando coincidencias sorprendentes, como la visión de un juego de ping-pong en un lugar remoto. Esta rigurosidad fortaleció la credibilidad de sus estudios mientras en Europa la guerra impulsaba nuevas investigaciones sobre percepción extrasensorial, con psicólogos y científicos desarrollando métodos experimentales más refinados para explorar fenómenos como la telepatía y la clarividencia. El desarrollo científico del siglo XX vinculó la parapsicología con avances en física cuántica y neurociencia. Albert Einstein y otros reconocieron conexiones entre partículas entrelazadas y fenómenos psi, aunque con escepticismo. Surgieron institutos dedicados al estudio de los límites de la psicología y la parapsicología, y se realizaron experimentos pioneros sobre telepatía inconsciente y psicoquinesis, muchos con financiamiento oficial. Investigaciones en laboratorios como el de Duke y Princeton evidenciaron la persistencia de estos fenómenos bajo condiciones controladas, mientras figuras como John Bell demostraron matemáticamente la realidad de efectos no locales en la física, sugiriendo fundamentos científicos para la investigación psi. Hacia finales del siglo XX, la parapsicología comenzó a ser reconocida en círculos académicos y gubernamentales, a pesar de resistencias y controversias sociales, como el caso M.C. Martin. El apoyo institucional creció, con nuevas generaciones de investigadores y la incorporación de tecnologías modernas para estudiar la interacción mente-materia. Las iniciativas en Japón, Estados Unidos y Europa marcaron una transición hacia una visión pragmática del psi como una facultad humana real, con potencial de aplicación tecnológica y comercial. Repetir y validar los experimentos es fundamental para convertir estas experiencias en hechos científicos confiables, tarea que continúa abriendo caminos en la frontera del conocimiento. Poner a prueba el psi. Los experimentos sobre psi se dividen en dos tipos principales: los que investigan la percepción sin los sentidos ordinarios, como la clarividencia y la telepatía, y los que estudian la influencia mental sobre objetos o sistemas a distancia, conocidos como psicoquinesis. Para comprobar la percepción extrasensorial, se aísla al sujeto y se le expone a un objetivo oculto o lejano, buscando que lo describa. En la psicoquinesis, el objetivo puede ser un objeto físico o un sistema aleatorio, y se observa si la mente puede modificar su comportamiento. Estas pruebas se han repetido en miles de variantes a lo largo de más de un siglo, superando múltiples obstáculos para evitar falsos positivos. Un experimento clásico de telepatía en 1923 mostró resultados sorprendentes. Un estudiante trataba de seleccionar casillas específicas en un tablero guiado mentalmente por un agente que conocía el objetivo. La precisión del estudiante superó lo esperado por azar con una probabilidad de error extremadamente baja. Además, se midieron respuestas fisiológicas que apoyaban la conexión mental. Revisiones posteriores confirmaron la validez del diseño y descartaron sesgos y pistas sensoriales, marcando un precedente para emplear mediciones físicas en la detección del psi inconsciente. Otro experimento destacado es la prueba con cartas ESP popularizada por J. B. Rhine, en la que un emisor mental intentaba transmitir símbolos a un receptor distante. A pesar de críticas sobre la validez de los métodos, análisis estadísticos y revisiones posteriores demostraron que los resultados excedían ampliamente las probabilidades del azar. Un caso notable involucró a un receptor que logró identificar un número significativo de cartas por encima de lo esperado en miles de intentos, confirmando la existencia de habilidades psi en ciertas personas. Aunque estas capacidades tienden a disminuir con el tiempo, estos experimentos evidencian que el azar no puede explicar tales resultados, dejando abierta la necesidad de buscar explicaciones más profundas.
Los experimentos de clarividencia consisten en que una persona dibuja o imagina un objeto y lo envía mentalmente a otra persona que intenta reproducirlo a distancia. Los primeros estudios tenían problemas con la selección aleatoria de imágenes, lo que generaba sesgos por recuerdos compartidos. Sin embargo, algunas pruebas fueron notables y se usaron diferentes métodos para descartar influencias externas. Upton Sinclair, conocido por su activismo social, colaboró con su esposa en experimentos que mostraron similitudes sorprendentes entre los dibujos originales y las reproducciones, logrando convencerlo de la realidad de la telepatía. Este trabajo recibió respaldo incluso de Einstein, quien valoró la integridad del investigador y la importancia del tema, aunque generó controversia y temor porque cuestionaba creencias fundamentales. René Barcollier analizó cómo las imágenes telepáticas se transmiten distorsionadas y fragmentadas, lo que coincide con el funcionamiento del cerebro en la creación de imágenes oníricas. Esta interpretación sugiere que las percepciones telepáticas surgen del inconsciente y no son exactas como las imágenes sensoriales. Batley Carrington aportó rigor experimental con un diseño claro, selección aleatoria y evaluación estadística, logrando que los dibujos producidos a distancia se parecieran a los originales más de lo esperado por azar. Su conclusión apunta a que esta capacidad estaría distribuida entre muchas personas y que el término paranormal podría ser inapropiado, pues esta facultad sería común y natural. El término visión remota se refiere a que una persona en laboratorio describe un lugar distante al que viaja un agente. Este fenómeno fue estudiado rigurosamente desde los años 70, con grandes experimentos como los del laboratorio Pear de Princeton. Estos estudios demostraron que las percepciones remotas contenían información significativa más allá del azar, sin importar la distancia o el tiempo. Sin embargo, con el avance de los métodos analíticos, la señal se volvió menos clara, sugiriendo que la presencia de ruido podría ser necesaria para que se detecten estas señales débiles, un fenómeno parecido a la resonancia estocástica en la fisiología. La ciencia sigue insistiendo en la replicación independiente para validar estos hallazgos y evitar errores o fraudes, motivo por el cual se usan análisis conjuntos de múltiples experimentos para confirmar resultados. Si consciente. La búsqueda de un experimento de si fácil de repetir ha sido un desafío constante, ya que este tipo de experimentos implican variaciones normales en la actuación humana, similares a las que se observan en deportes o habilidades complejas. La repetibilidad existe, pero no es sencilla ni obvia, pues los resultados varían mucho incluso con participantes promedio sin habilidades especiales. Aceptar estas fluctuaciones es necesario para entender que la ausencia de resultados perfectos no invalida la existencia de sí, sino que refleja la naturaleza dinámica y sensible del comportamiento humano y la dificultad de medirlo con precisión. Los experimentos controlados en laboratorio deben lidiar con errores de medición y limitaciones propias de estudiar fenómenos como el sí, que ocurren de forma espontánea y natural en contextos menos restrictivos. Estos obstáculos dificultan detectar efectos claros y confiables, lo que obliga a establecer umbrales de evidencia para descartar coincidencias y justificar la existencia real del fenómeno. Sin embargo, la resistencia al cambio de creencias previas y la psicología humana hacen que, incluso con evidencia sólida, el escepticismo persista. El sesgo de confirmación influye en la forma en que científicos y revisores evalúan resultados, favoreciendo la publicación de estudios que apoyan sus ideas y descartando otros. Para superar este sesgo y evaluar la repetibilidad, se recurre a la metaanálisis, que combina resultados de múltiples experimentos para identificar patrones consistentes. Aunque estos análisis enfrentan desafíos como la heterogeneidad de métodos, la calidad variable de los estudios y el sesgo de publicación, ofrecen un panorama más amplio y confiable sobre la existencia del sí. Existen metaanálisis orientados a demostrar la existencia y otros que buscan entender los mecanismos,
pero primero es necesario establecer la realidad del fenómeno antes de profundizar en cómo funciona. Esta perspectiva prepara el camino para analizar el sí en los sueños con mayor rigor y objetividad. Una experiencia significativa sobre sí en sueños relata cómo una mujer soñó con la muerte de su padre justo en el momento en que él falleció realmente, con detalles y horarios coincidentes. Este tipo de experiencias, reportadas por personas con formación y cargos importantes, desafía la idea de coincidencias al azar y sugiere la existencia de fenómenos sí durante el sueño. La frecuencia de estos relatos motivó investigaciones para replicar sí en sueños en entornos controlados, donde se pudieran evaluar las explicaciones comunes, como la casualidad. Los primeros estudios serios comenzaron en 1960, cuando investigadores intentaron telepáticamente influir en los sueños de una médium, registrando sus estados de sueño y buscando correspondencias con imágenes seleccionadas aleatoriamente. Con el tiempo, se desarrollaron experimentos más rigurosos y sistemáticos, como los realizados en el laboratorio de Maimónides, donde voluntarios dormían en condiciones controladas mientras un remitente intentaba enviar imágenes para influir en sus sueños. Estos ensayos empleaban controles estrictos para evitar cualquier señal ordinaria y evaluaban estadísticamente la correspondencia entre los sueños y las imágenes enviadas, superando lo esperado por azar. Para acelerar y simplificar estos experimentos, se diseñaron métodos para realizar pruebas en casa usando un ordenador que mostraba imágenes aleatorias durante la noche. Los participantes anotaban sus sueños y luego comparaban sus descripciones con imágenes que incluían la real y otras falsas. Estudios recientes que reúnen cientos de pruebas bajo condiciones controladas muestran un porcentaje de acierto significativo, muy por encima del azar, con análisis estadísticos que descartan casualidad o fallos experimentales como causas plausibles. Se analizan además las posibilidades de que resultados negativos no publicados afecten esta conclusión, planteando preguntas clave sobre la integridad y completitud de los datos disponibles. La hipótesis de que los resultados positivos en los estudios sobre sí en sueños se deben a un sesgo por estudios no publicados es poco plausible. Para que esos resultados se anularan, serían necesarias cientos de investigaciones fallidas no reportadas, lo que implicaría décadas de datos ocultos, algo difícil de sostener. El análisis gráfico conocido como funnel plot no muestra indicios de sesgo, ya que la distribución de los estudios es simétrica y no presenta ausencias significativas de investigaciones negativas o pequeñas, lo que fortalece la validez de los resultados. Las sospechas de fraude o errores metodológicos también quedan descartadas por el diseño riguroso de los experimentos, que impide señales accidentales o intencionales y porque los resultados se replican por distintos equipos a lo largo de décadas. La conclusión es que la percepción de información a distancia en los sueños es real y se da bajo condiciones controladas. Esto abre la puerta a investigar si estados de conciencia similares al sueño, como el estado de Ganzfeld, también permiten detectar sí con la misma fiabilidad. El Ganzfeld consiste en inducir un estado sensorial reducido mediante estímulos simples como luz roja y ruido blanco, generando una experiencia mental similar al sueño. Durante este estado, un remitente intenta enviar imágenes o vídeos al receptor, que las describe en voz alta. Estudios acumulados desde los años 70 muestran resultados positivos muy por encima del azar. A pesar de controversias y análisis críticos, los metaanálisis actuales concluyen que estos experimentos son altamente significativos, sin indicios de sesgo por ocultamiento de datos, confirmando que el Ganzfeld es uno de los métodos más efectivos para estudiar el sí. La disminución en la tasa de aciertos observada en los experimentos Ganzfeld a lo largo del tiempo no refleja necesariamente una pérdida de validez, sino un cambio en los objetivos y la complejidad de los estudios. Los primeros trabajos, enfocados en probar la existencia del sí, usaban diseños simples y motivaban a participantes e investigadores. Los estudios posteriores buscaban entender el proceso,
empleando métodos más complejos y condiciones menos propicias para el sí, lo que explica la caída en la tasa de éxito. Este fenómeno de declive en los efectos no es exclusivo del sí, pues ocurre también en otras disciplinas científicas donde factores dinámicos y complejos afectan los resultados a lo largo del tiempo. Las investigaciones sobre el sentido de ser observado revelan una manifestación cotidiana del sí que ha existido como creencia desde tiempos antiguos, vinculada a supersticiones como el mal de ojo. Estudios rigurosos con miles de pruebas muestran que la capacidad para detectar cuando alguien nos observa supera ampliamente el azar, con resultados repetidos en diferentes contextos y condiciones. A pesar de posibles sesgos y efectos de sugerencia, análisis estadísticos indican que el sí está presente en estas experiencias, y aunque algunas señales pueden deberse a estímulos subliminales, las investigaciones con controles estrictos confirman que parte de estos fenómenos implican procesos irreales. El método tradicional de evaluar si mediante aciertos y errores simplifica la riqueza de la información transferida y puede hacer que los efectos parezcan débiles o variables. Investigaciones actuales profundizan en el contenido y las características de las experiencias oníricas y en estado Ganzfeld, observando que ciertas poblaciones, como artistas y músicos, manifiestan efectos más intensos. Nuevas variantes de experimentos exploran fenómenos relacionados, como la anticipación de movimientos, sugiriendo que la conciencia ordinaria podría ocultar un vasto potencial si latente en el inconsciente, abriendo nuevas vías para entender la naturaleza y alcance del sí en la experiencia humana. Sí inconsciente. La conciencia consciente representa solo una pequeña fracción de la mente humana, comparada con el vasto e insondable inconsciente. Estudios en psicoterapia y neurociencia muestran que la conciencia es como un hilo de agua que fluye débilmente en medio de un gran embalse. La investigación explora si fenómenos intuitivos como corazonadas y presentimientos provienen de procesos inconscientes, analizando la interacción mental directa con sistemas nerviosos automáticos que regulan funciones involuntarias como la sudoración, el ritmo cardíaco y la digestión. Los experimentos Mills, que evalúan la influencia mental a distancia sobre la actividad de las glándulas sudoríparas, confirman que una persona puede alterar inconscientemente la respuesta fisiológica de otra en un ambiente protegido contra señales externas. Estas pruebas muestran que cuando un emisor intenta calmar o activar mentalmente a un receptor aislado, la respuesta del sistema nervioso autónomo del receptor cambia en concordancia con esas intenciones. Metaanálisis amplios demuestran que estos efectos no se deben a coincidencia ni a sesgos, confirmando una conexión real y significativa entre las personas, lo que incluye también el fenómeno del sentir que te observan a distancia. Las investigaciones sobre la actividad cerebral a distancia revelan que no solo el sistema nervioso autónomo responde a la influencia mental, sino que también el cerebro muestra correlaciones significativas en la actividad eléctrica entre personas separadas. Estudios con electroencefalografía han replicado múltiples veces que cuando un estímulo afecta a una persona, el cerebro de otra puede presentar respuestas similares en tiempo real, incluso cuando están físicamente alejadas y sin comunicación sensorial. Estas conexiones cerebrales se detectan en áreas específicas del cerebro, lo que indica un vínculo inconsciente entre individuos, confirmado también con técnicas avanzadas como resonancia magnética funcional. Los experimentos realizados en laboratorios que aíslan completamente a los participantes y utilizan vídeo en tiempo real para generar respuestas cerebrales sincronizadas muestran que la actividad eléctrica en el cerebro del receptor sigue, con un ligero retraso, la actividad en el cerebro del emisor. Los controles rigurosos descartan interferencias técnicas o señales electromagnéticas, asegurando que el fenómeno es genuino. Así, el sí se manifiesta de forma inconsciente tanto en el sistema nervioso autónomo como en el central, abriendo la posibilidad de que el sistema nervioso entérico, relacionado con las sensaciones viscerales, también pueda estar implicado en estas conexiones extrasensoriales.
Intuiciones. Las sensaciones viscerales, conocidas como corazonadas o intuiciones, son experiencias comunes que incluso personas escépticas reconocen. Estas sensaciones implican un conocimiento sin un proceso consciente, basado en estímulos internos del cuerpo, especialmente en el estómago, donde la actividad nerviosa refleja emociones. Un experimento midió la actividad electrogastrográfica para evaluar si el sistema digestivo responde a las emociones de otra persona a distancia, descubriendo que el estómago se activa significativamente más cuando la persona a distancia experimenta emociones positivas o tristes, en comparación con estados neutrales. Se analizaron posibles explicaciones convencionales para estos resultados, como coincidencias o sesgos, pero ninguna pudo explicar los hallazgos de forma satisfactoria. La conexión entre las emociones de un individuo y las respuestas viscerales de otro sugiere que algunas sensaciones viscerales contienen información sí, lo que implica que las intuiciones podrían estar influenciadas por percepciones extrasensoriales a distancia y no solo por procesos internos o recuerdos inconscientes. Este descubrimiento abre la puerta para explorar cómo la mente puede interactuar directamente con el cuerpo y con el entorno sin mediación consciente. La percepción sí no solo puede ser un fenómeno pasivo de recepción, sino que también podría implicar una influencia activa entre individuos, planteando nuevas preguntas sobre la naturaleza de las conexiones mentales y somáticas más allá de los sentidos habituales. Interacción mente-materia. La idea de que la mente pueda influir en la materia cuestiona la separación tradicional entre información pasiva y fuerza activa. En la física moderna, algunos consideran que la realidad está construida a partir de información, no solo materia o energía, y que la observación y la conciencia participan en la creación del mundo. Esto abre la posibilidad de que la mente pueda ejercer una influencia directa sobre objetos físicos, más allá de simplemente recibir información. Desde 1935 se han realizado numerosos experimentos para evaluar si la mente puede afectar la caída de dados, una forma sencilla de probar la psicoquinesis. Estos estudios, que incluyen miles de lanzamientos y múltiples investigadores, muestran un efecto pequeño pero estadísticamente significativo, con probabilidades prácticamente imposibles de atribuirse al azar. La calidad de los experimentos ha mejorado con el tiempo y el resultado no parece explicarse por fraude, sesgos o errores metodológicos. Los datos indican que la mente no controla físicamente el movimiento de los dados, sino que influye en las probabilidades de manera sutil, como si modificara la forma del dado para favorecer ciertos resultados. Además, a medida que se lanzan más dados al mismo tiempo, el efecto sí se incrementa, lo que confirma que la mente puede influir en la materia, aunque en una escala pequeña y poco entendida. Esta evidencia desafía la idea de que la mente y la materia son totalmente separadas y abre la puerta a investigaciones más profundas sobre la naturaleza de esa interacción. Durante 12 años, en el laboratorio PEAR se investigó si la mente puede influir en generadores de números aleatorios, dispositivos que producen secuencias de ceros y unos basadas en fenómenos cuánticos. Los resultados mostraron que las intenciones mentales de los participantes desviaban los resultados en la dirección deseada, aunque el efecto fuera muy pequeño. Esta desviación fue estadísticamente significativa, con probabilidades extremadamente bajas de atribuirse al azar. Estudios posteriores, incluso replicaciones a gran escala, mostraron tendencias similares, y un análisis global de casi 500 estudios confirmó que ni el azar, ni el sesgo de publicación, ni la calidad experimental explican esos resultados. El efecto sí en los generadores de números aleatorios sugiere que la mente influye sobre la materia modificando las probabilidades de resultados físicos, de forma análoga a lo observado en experimentos con dados. A pesar de que estas influencias no corresponden a fuerzas físicas comunes ni se entienden completamente, muestran una conexión entre mente y materia que desafía la visión tradicional. Esta relación podría tener límites y manifestarse diferente según el tipo de fenómeno físico involucrado,
y todavía requiere investigaciones profundas para comprender su naturaleza y potencial. La conexión entre mente y materia podría ser una unidad esencial, difícil de separar, que abre paso a fenómenos misteriosos e incluso efectos que trascienden el tiempo. Presentimiento. El presentimiento es una sensación intuitiva de que algo importante o peligroso está por suceder, que puede implicar la percepción anticipada del futuro. Un metaanálisis de cientos de experimentos de precognición forzada entre 1935 y 1987, con más de 2 millones de pruebas, mostró resultados con probabilidades abrumadoramente bajas de atribuirse al azar. Estos estudios emplearon métodos rigurosos, desde barajas hasta generadores aleatorios electrónicos, y la repetición del efecto en múltiples investigaciones descartó que se trate de un hallazgo aislado o error metodológico. Los tests de precognición consciente generan efectos pequeños y variables, por lo que se exploraron formas inconscientes, como la detección anticipada en el cerebro antes de estímulos futuros. Experimentos con registros electroencefalográficos y respuestas de conductancia de la piel mostraron señales que preceden eventos emocionales, indicando una respuesta fisiológica antes de la experiencia consciente. Estas pruebas iniciales confirmaron que el cuerpo se prepara anticipadamente para estímulos emocionales, incluso sin conciencia de ello. Una serie de experimentos monitoreó la conductancia de la piel antes de mostrar imágenes emocionales o neutras de forma aleatoria, observando que el sistema nervioso autónomo responde con anticipación a estímulos futuros con alta probabilidad estadística. Este efecto desafía las nociones tradicionales de causalidad y tiempo, y aunque se analizaron posibles sesgos o errores, ninguno explica los resultados. La repetición independiente sigue siendo la prueba definitiva para validar esta forma de percepción anticipada. Las investigaciones realizadas entre 1998 y 2000 en un laboratorio tecnológico de Silicon Valley mostraron resultados confirmatorios del presentimiento en experimentos con conductancia de la piel. Incluso un premio Nobel participó y confirmó la experiencia de anticipar estímulos emocionales segundos antes de su aparición, lo que desafía la comprensión habitual del tiempo y la física. Posteriormente, un estudiante de ingeniería desarrolló un dispositivo para medir respuestas similares en humanos y en lombrices, hallando resultados compatibles que sugieren que esta capacidad podría ser básica y no exclusiva del cerebro humano. Estudios posteriores midieron la respuesta del corazón, el cerebro y la piel antes de estímulos emocionales y demostraron que el sistema cardiovascular también participa en la percepción anticipada. Algunas personas mostraron mejores resultados relacionados con rasgos de personalidad como la intuición y la apertura mental, confirmando patrones ya observados en investigaciones de fenómenos psi. Nuevas metodologías con estímulos sonoros automáticos replicaron con éxito los hallazgos, mientras que la investigación con imágenes cerebrales mediante resonancia magnética reveló activaciones específicas antes de mostrar imágenes eróticas, confirmando que el cerebro reacciona a eventos futuros sin conocimiento consciente previo. La consistencia de estos resultados llevó a descartar errores metodológicos o explicaciones alternativas. Se observó que tanto hombres como mujeres muestran respuestas cerebrales anticipadas, aunque con diferencias en ciertos tipos de estímulos emocionales. Estos hallazgos implican que la percepción anticipada es un fenómeno reproducible y extendido, presente en diferentes sistemas fisiológicos y capaz de manifestarse en el nivel cerebral, lo que desafía las concepciones tradicionales sobre el tiempo, la causalidad y la conciencia. Los experimentos sobre presentimiento muestran que es posible percibir inconscientemente fragmentos del futuro, aunque todavía no se sabe con claridad cuánto puede abarcar esa percepción ni qué significa exactamente futuro. Los resultados son pequeños pero constantes y aparecen en distintos tipos de personas, tareas y mediciones, incluso en estudios no diseñados para buscar estos efectos. Este patrón repetido pone en duda la forma tradicional de entender el tiempo,
porque no se trata de una simple anticipación o deducción de lo que vendrá, sino de una percepción real, aunque inconsciente, de eventos futuros. Esta evidencia acumulada apunta a que existe una capacidad mental para conectar con realidades que aún no han sucedido, desafiando la idea de que estamos separados por el espacio y el tiempo. Si esta conexión con el futuro es posible, y si tanto la atención como la intención pueden extenderse más allá de lo individual, surge la pregunta de si estas fuerzas pueden unirse colectivamente. Si las intenciones individuales pueden fundirse en una voluntad grupal, entonces habría que considerar el impacto que puede tener una mente colectiva actuando sobre la realidad. Los experimentos sobre presentimiento muestran que es posible percibir inconscientemente fragmentos del futuro, aunque todavía no se sabe con claridad cuánto puede abarcar esa percepción ni qué significa exactamente futuro. Los resultados son pequeños pero constantes y aparecen en distintos tipos de personas, tareas y mediciones, incluso en estudios no diseñados para buscar estos efectos. Este patrón repetido pone en duda la forma tradicional de entender el tiempo, porque no se trata de una simple anticipación o deducción de lo que vendrá, sino de una percepción real, aunque inconsciente, de eventos futuros. Esta evidencia acumulada apunta a que existe una capacidad mental para conectar con realidades que aún no han sucedido, desafiando la idea de que estamos separados por el espacio y el tiempo. Si esta conexión con el futuro es posible, y si tanto la atención como la intención pueden extenderse más allá de lo individual, surge la pregunta de si estas fuerzas pueden unirse colectivamente. Si las intenciones individuales pueden fundirse en una voluntad grupal, entonces habría que considerar el impacto que puede tener una mente colectiva actuando sobre la realidad. Las investigaciones sobre generadores de números aleatorios han revelado que, durante eventos cargados de sentido colectivo como rituales o prácticas espirituales, estos dispositivos muestran desviaciones significativas respecto a su comportamiento habitual. Estos cambios no pueden explicarse por azar y sugieren que las emociones y la intención grupal tienen un efecto real sobre el entorno físico. Esta interacción parece más pronunciada cuando hay un sentido de unidad, concentración y emoción compartida. Estos fenómenos han sido observados incluso sin la presencia directa de personas cerca de los dispositivos, lo que indica que las redes de conciencia pueden estar operando a distancia, de forma no local. Con esta base, se realizaron estudios para explorar si esta influencia podía extenderse a formas de vida. En un experimento, se expusieron células cerebrales humanas a sesiones regulares de Jorei, una práctica espiritual centrada en la intención de sanación. A lo largo del tiempo, las células tratadas con intención mostraron un crecimiento significativamente mayor que las no tratadas, lo que sugiere que la mente puede alterar procesos biológicos. Además, el uso de múltiples generadores de números aleatorios en la sala mostró un cambio colectivo en su comportamiento durante los tratamientos, como si el espacio hubiera sido condicionado por las intenciones repetidas. Esto refuerza la idea de que no solo la mente individual, sino también la mente grupal puede modelar la realidad física y biológica. Los datos obtenidos por la red global de generadores de números aleatorios revelaron una alteración inusual en su comportamiento durante el 11 de septiembre de 2001. Ese día, la desviación en los patrones fue tan extrema que superó con creces cualquier otro registro del año. Este cambio, que comenzó horas antes del primer impacto en las Torres Gemelas, no puede explicarse por fluctuaciones aleatorias. El fenómeno fue interpretado como un repique de campana, una metáfora para describir cómo el sistema, que normalmente genera datos aleatorios, mostró una sincronía estadísticamente improbable, como si anticipara colectivamente lo que iba a suceder. Este efecto no se limitó a una sola región, sino que fue registrado de forma simultánea en dispositivos distribuidos por todo el planeta. Para comprender mejor la magnitud del evento, se analizaron días con gran cobertura noticiosa y se encontró que los valores de intercorrelación entre los generadores eran más altos en esas fechas,
lo que sugiere una relación directa entre la atención global y las alteraciones del sistema. Este vínculo se confirmó al medir la cantidad de texto que describía las noticias diarias, observando que a mayor información, mayor la coherencia entre los dispositivos. El 11 de septiembre presentó, además, una estructura temporal inusual que persistió durante todo el día, con un patrón no aleatorio que no apareció en ningún otro momento del año. Estos resultados abren la posibilidad de que la mente colectiva influya en el entorno físico de formas aún no comprendidas y que, incluso en circunstancias extremas, nuestra conciencia compartida deja una huella medible en el mundo. Una nueva realidad. Los efectos psíquicos verificados experimentalmente han alcanzado un nivel de evidencia que invita a reconsiderar nuestras ideas sobre la realidad. Si bien no todos los fenómenos paranormales gozan del mismo respaldo científico, aquellos que han sido documentados de forma rigurosa despiertan una legítima inquietud sobre cómo entendemos el tiempo, la mente y la interacción con el entorno. Mantener una postura abierta y crítica permite distinguir entre afirmaciones extraordinarias sin base y observaciones que, por su consistencia, requieren explicaciones más profundas. En este contexto, es necesario preguntarse si estos efectos pueden comprenderse desde una perspectiva científica sin recurrir a creencias místicas o explicaciones tradicionales del ocultismo. Durante siglos, la física clásica ofreció un marco sólido para explicar el universo. Se basaba en principios como realidad objetiva, causalidad lineal, continuidad, determinismo y localidad, entendiendo que el mundo existía independiente de la percepción humana. Sin embargo, a medida que la física avanzó hacia niveles más sutiles, comenzaron a aparecer anomalías que este paradigma no podía resolver. Problemas como la naturaleza dual de la luz, las inconsistencias en el comportamiento de ciertos fenómenos y la incapacidad de predecir algunas interacciones llevaron al surgimiento de una nueva mirada, la física cuántica. Este cambio de paradigma se produjo a pesar de la resistencia inicial, pues las implicaciones eran tan profundas que sacudían los cimientos del conocimiento establecido. El descubrimiento de que la luz y la materia pueden comportarse simultáneamente como partículas y ondas introdujo una visión no determinista y no local de la realidad. La física cuántica reveló que conocer ciertas propiedades de un sistema limita el conocimiento de otras, y que el orden en que se observan influye en los resultados. Esta cualidad, conocida como no conmutatividad, desafía la lógica clásica y plantea que no podemos dividir los fenómenos complejos en partes simples sin perder información esencial. La incertidumbre y la complementariedad se convirtieron en elementos centrales de esta nueva visión del mundo, en la que los efectos parecen no depender exclusivamente del tiempo ni del espacio, y donde lo que se consideraba absurdo comenzó a ser medible. Este contexto científico sienta las bases para comenzar a entender ciertos fenómenos psíquicos desde un marco que, aunque desafiante, ya no puede ser ignorado. El experimento de la doble rendija, considerado uno de los más bellos y extraños de la física, pone en evidencia que las partículas subatómicas como los fotones no se comportan de forma predecible ni obedecen las leyes del sentido común. Cuando se dispara un solo fotón hacia una pantalla con dos rendijas, se comporta como si atravesara ambas rendijas a la vez, generando un patrón de interferencia que solo tendría sentido si fuera una onda. Este fenómeno se vuelve aún más desconcertante cuando el experimento se modifica para cambiar una rendija después de que el fotón la ha atravesado. Inexplicablemente, el fotón actúa como si supiera la elección que se hará en el futuro, como si su comportamiento no estuviera limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Esto llevó a propuestas como el borrador cuántico retardado, donde incluso después de haber registrado el resultado, se puede cambiar la interpretación de lo sucedido, lo que sugiere que la realidad observada depende del acto de observarla. Estas observaciones exponen el llamado problema de la medición cuántica, donde un objeto cuántico parece existir en un estado indefinido hasta que alguien decide observarlo.
La física clásica afirmaba que el mundo existía con independencia de quien lo mirara, pero la mecánica cuántica contradice esa idea. La conducta de un fotón cambia según la decisión del observador, lo que implica una relación profunda entre el acto de medir y la realidad que se manifiesta. Algunos científicos sostienen que la conciencia del observador podría tener un papel fundamental en este proceso, mientras que otros prefieren pensar que simplemente hay aspectos de la realidad aún desconocidos. Lo cierto es que ningún experimento hasta ahora ha logrado eliminar por completo la posibilidad de que el observador forme parte activa de lo observado, y esto transforma por completo nuestra comprensión del universo. El resultado de estos hallazgos ha sido la caída de los pilares clásicos, la causalidad, la localidad, la continuidad y el determinismo. La nueva física revela que los objetos pueden estar conectados a distancia sin que medie tiempo ni espacio, que los eventos no tienen un orden absoluto, y que la realidad en su estado más profundo es discontinua y no determinista. Esta ruptura también pone en cuestión la utilidad del enfoque reduccionista, ya que el mundo cuántico no se comporta como una máquina con piezas independientes. La realidad es un sistema integrado donde los elementos no pueden entenderse por separado. A pesar de que las predicciones de la teoría cuántica son extremadamente precisas, no hay consenso sobre lo que realmente significan, y eso nos obliga a admitir que, aunque sepamos cómo funcionan ciertas cosas, aún ignoramos profundamente qué es lo que las hace posibles. La interpretación de Copenhague planteó una visión radical al afirmar que la teoría cuántica no describe la realidad en sí misma, sino lo que podemos conocer sobre ella. Con esta propuesta, se rompió la idea clásica de que el observador y el experimento están separados. Surgieron otras interpretaciones como la de los muchos mundos, que sostiene que cada posibilidad cuántica se manifiesta en universos paralelos, o la lógica cuántica, que cuestiona nuestras ideas básicas de lógica, mostrando que las reglas del sentido común no aplican a escala cuántica. Otra visión aún más disruptiva plantea que la conciencia del observador es lo que da lugar a la realidad física, algo que muchos científicos ven con desconfianza por su cercanía con el misticismo, aunque ha sido apoyado por figuras destacadas. Algunos enfoques intentan explicar la transición del comportamiento cuántico al mundo clásico. La teoría de la decoherencia argumenta que el entorno actúa como observador, eliminando las propiedades cuánticas al interactuar con las partículas. Sin embargo, esta explicación no resuelve por completo el problema de la medición, y varios expertos han señalado sus límites. Por otro lado, Einstein defendió una visión más clásica del mundo, creyendo que existían variables ocultas que podrían explicar los fenómenos cuánticos sin renunciar al realismo local. Esta perspectiva fue desafiada por el teorema de Bell, que demostró matemáticamente que ninguna teoría basada en variables ocultas locales puede replicar las predicciones de la mecánica cuántica. Bell diseñó un experimento que puso a prueba estas ideas. Mediante la observación de pares de partículas entrelazadas y el análisis estadístico de sus respuestas ante distintas configuraciones, se reveló que los resultados reales violaban las expectativas del realismo local. A pesar de parecer una diferencia pequeña, la desviación fue tan significativa y consistente que eliminó la posibilidad de error experimental. Esto confirmó que las partículas pueden mantener conexiones no locales, sin importar la distancia, y que nuestras nociones clásicas de espacio y realidad ya no bastan para describir el mundo. La física cuántica obligó a reconsiderar los principios más básicos de la existencia. Durante más de un siglo, destacados investigadores en psicología y física han intentado comprender los fenómenos y, enfrentándose siempre a la misma paradoja, hay datos que sugieren fuertemente su existencia, pero estos datos se resisten a ser explicados de forma satisfactoria. Desde William James hasta estudios modernos en Princeton, se ha repetido una constante: el fenómeno parece real, pero escapa a nuestras herramientas teóricas. La idea de una conexión invisible entre mentes resurge una y otra vez,
vinculando la experiencia humana con una realidad más profunda. Esta posible conexión sugiere que hay un campo de conciencia compartido, una suerte de red subyacente que vincula todas las mentes más allá del tiempo y el espacio, como si la conciencia individual se filtrara desde un reservorio mayor que permanece en gran parte oculto. En la física, esta posibilidad adquiere nueva fuerza a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico. Experimentos con partículas han mostrado correlaciones imposibles de explicar mediante teorías clásicas, y al replicar este tipo de lógica en estudios con humanos, los resultados sorprenden por su similitud. En un experimento mentalmente compartido, dos personas responden con coincidencias estadísticamente imposibles de atribuir al azar, a pesar de estar completamente aisladas. Este tipo de pruebas sugiere que las mentes, al igual que las partículas, podrían entrelazarse, mostrando patrones de comportamiento que desafían las leyes tradicionales de causa y efecto. Investigadores que no buscaban validar fenómenos paranormales han llegado a resultados que los han dejado profundamente desconcertados, enfrentándose a una realidad que contradice los supuestos fundamentales de la ciencia clásica. La explicación más coherente parece estar emergiendo desde la física cuántica. Si bien el entrelazamiento en sistemas atómicos no basta por sí solo para explicar los fenómenos, sí ofrece un modelo conceptual útil y potente. La ciencia ha demostrado que nuestras ideas previas sobre el mundo físico estaban profundamente equivocadas, y ahora surge la posibilidad de que la conciencia no sea un producto aislado, sino parte de una red interconectada que responde a principios cuánticos. Esta nueva forma de entender la realidad sugiere que, cuando la física se encuentra con la conciencia, podrían surgir posibilidades hasta ahora inimaginables. Teorías de sí. El fenómeno sí presenta tres desafíos fundamentales: cómo puede la información atravesar el espacio-tiempo, cómo llega sin intervención de los sentidos conocidos y cómo alcanza la conciencia con suficiente claridad como para ser reportada. Estas dificultades involucran tanto a la física como a las neurociencias y la psicología. A lo largo de la historia, los modelos sobre la realidad han evolucionado desde un universo animado y espiritual, pasando por una visión mecánica e inmutable, hasta la actual era cuántica donde el observador participa en la construcción del mundo. En esta evolución, la sí ha sido vista primero como natural, luego como imposible y ahora como una posibilidad que merece ser explorada. Se anticipa un futuro modelo integral en el que la mente no será vista como producto del cerebro, sino como parte activa en la construcción de la realidad, y donde la conciencia colectiva adquiera un papel central. Las teorías de la sí han acompañado esa transformación del pensamiento. En las culturas antiguas, la explicación se basaba en cuerpos astrales y espíritus. Más adelante, con el avance de la física, aparecieron las teorías basadas en campos y señales, y con la llegada de la física cuántica se propusieron modelos inspirados en el entrelazamiento y la no localidad. La evolución no ha sido un simple retorno a lo místico, sino un movimiento hacia una síntesis más precisa, donde la ciencia moderna retoma elementos holísticos con bases verificables. A lo largo de este proceso, las ideas sobre cómo funciona la sí han oscilado entre lo metafórico y lo experimentalmente comprobable, con un creciente interés en establecer teorías que se puedan someter a prueba. Existen diferentes categorías que intentan explicar la sí. Las teorías escépticas recurren a errores humanos como ilusiones, coincidencias o fraudes, útiles para explicar anécdotas pero insuficientes ante experimentos rigurosos. Las teorías de transferencia de señales suponen un tipo de onda o campo que transporta la información, pero fallan al no explicar su independencia del tiempo o la distancia. Por su parte, las teorías orientadas a metas asumen que la sí se activa con propósitos definidos, donde el resultado guía el proceso, como ocurre en ciertos modelos cuánticos. Estas teorías han ofrecido predicciones que han sido parcialmente confirmadas, aunque aún no se ha determinado si el feedback es un componente esencial para su funcionamiento.
Algunas teorías sobre la psi proponen la existencia de campos mentales o energéticos que atraviesan el espacio y el tiempo. Estas ideas, defendidas por Jung, Sheldrake o Persinger, sugieren que la mente puede resonar con una memoria universal, aunque no explican cómo se accede a información concreta desde esos campos. Otras propuestas, como la de Christine Hardy, vinculan estos fenómenos con redes semánticas dinámicas que interconectan experiencias y contextos. Desde perspectivas similares, se ha planteado la posibilidad de una conciencia colectiva en la que las mentes individuales estarían integradas en una mente más grande. Sin embargo, estas teorías aún no explican de manera sólida fenómenos como la clarividencia o la telequinesis, ni permiten realizar predicciones medibles. Modelos más recientes exploran dimensiones adicionales más allá del espacio-tiempo clásico. Desde finales del siglo XIX, se han propuesto dimensiones espaciales extras para explicar cómo ciertos fenómenos pueden escapar a las leyes físicas conocidas. Uno de estos modelos modernos propone un universo con 8 dimensiones, en el que la distancia entre objetos podría ser nula incluso si parecen separados. Esto permitiría, en teoría, justificar la conexión no local de la psi sin contradecir la física actual. Aunque esta hipótesis es coherente con teorías como la relatividad y la mecánica cuántica, aún queda sin resolver cómo la mente podría moverse por ese espacio complejo ni cómo se producirían influencias físicas a partir de esos procesos. Las teorías cuánticas han ofrecido propuestas innovadoras para explicar la psi. Algunas afirman que la conciencia afecta directamente a la materia en procesos cuánticos, idea apoyada por experimentos donde la observación parece influir en datos ya registrados. También se ha sugerido que la estructura y función de un sistema están tan entrelazadas que su observación altera su comportamiento, dando lugar a correlaciones no locales. Modelos como el del orden implicado de David Bohm proponen que la realidad surge desde un fondo más profundo y conectado, donde mente y materia están completamente entrelazadas. Estas ideas han sido ampliadas por científicos como Karl Pribram, que encuentran paralelos entre el funcionamiento cerebral y los principios holográficos cuánticos. Aunque todavía no se ha comprendido del todo cómo actúan estos procesos, ofrecen una base prometedora para entender fenómenos que desafían los modelos clásicos. El enfoque Stab von Neumann sitúa la mente en el núcleo de la realidad cuántica, integrando la conciencia en el proceso de medición cuántica. Este modelo describe dos procesos, uno donde la mente formula una pregunta a la naturaleza fuera del tiempo y espacio, y otro en que la naturaleza responde dentro de esos límites. Esto permite que la mente no sea una ilusión, sino un agente activo capaz de influir en estados cerebrales a través de fenómenos cuánticos, especialmente en las sinapsis neuronales donde efectos cuánticos afectan la liberación de neurotransmisores. La mente dirigiría estos procesos por medio del efecto seno-cuántico, que mantiene ciertas configuraciones cerebrales estables mediante la atención continua, explicando la capacidad de enfoque y la intención. La idea de mentes entrelazadas requiere un modelo interdisciplinar que combine física, neurociencia y psicología. La física confirma desde hace décadas la existencia de conexiones no locales entre partículas, lo que implica que la realidad física es un sistema cuántico único y conectado instantáneamente a cualquier distancia. Esto sugiere que los cerebros y las mentes humanas son parte integral de esta realidad cuántica, lo que abre la posibilidad de influencias si mediante el entrelazamiento cuántico. En neurociencia, la sensibilidad de la mente a este medio no local y el papel fundamental de la atención e intención explican cómo la psi podría operar en la experiencia consciente. La física cuántica desafía la visión clásica del mundo al mostrar que la conciencia está entrelazada con la realidad material en un nivel profundo. Aunque algunos científicos evitan vincular estos hallazgos con ideas místicas, las implicaciones sugieren que la experiencia humana está inmersa en el tejido cuántico del universo.
La tensión entre la interpretación científica estricta y las nociones más amplias de realidad refleja la dificultad de aceptar que fenómenos como la psi podrían estar fundamentados en principios cuánticos, integrando mente y materia en una única estructura dinámica y no local. La mente entrelazada percibe el universo como un tejido donde todo está conectado más allá del espacio y el tiempo, similar a un medio no local que permite captar información sin los sentidos habituales. La conciencia navega por esta red usando la atención y la intención, lo que explica experiencias psíquicas como destellos de conocimiento sobre personas o eventos distantes. Estas percepciones no implican transferencia directa de información, sino que surgen de correlaciones en un sistema holístico donde mente y cerebro se comportan como objetos cuánticos sensibles al estado dinámico del universo. El cerebro funciona como un patrón sensible a estas conexiones, reaccionando a vibraciones similares a recuerdos o experiencias pasadas, lo que explica la dificultad para captar información completamente ajena o desconocida. La mente consciente suele estar dominada por la información sensorial local, mientras que solo ocasionalmente accede a esta conciencia no local a través del inconsciente. Las limitaciones en la manifestación de la psi se deben a filtros psicológicos y sociales, además de la propia naturaleza reactiva y compleja del universo entrelazado, que hace que la psi sea débil, fugaz y difícil de reproducir de manera controlada en laboratorio. Los estados alterados de conciencia facilitan la percepción psi al reducir la dominancia sensorial, mientras que la motivación psicológica y la creación de significado modulan su intensidad y dirección. Las mentes pueden entrelazarse formando redes complejas que generan efectos colectivos, ampliando la conciencia y la psi más allá del individuo. La interacción mente-materia es posible porque los sistemas con mayor indeterminación cuántica son más susceptibles a la influencia no local, lo que explica por qué objetos vivos o dinámicos son más afectables por la intención que objetos estáticos y determinados. Efectos a gran escala como la levitación o la teletransportación podrían ser posibles si la mente influye en los estados de equilibrio energético, aunque la evidencia experimental actual es débil. La mente podría alterar mínimamente presiones o energías cuánticas, provocando movimientos en objetos físicos antes de que se restablezca el equilibrio. Los sistemas biológicos podrían usar correlaciones cuánticas para comunicarse, transformando secuencias atómicas aparentemente aleatorias en información significativa a nivel macroscópico, aunque esta idea enfrenta críticas por su falta de precisión científica. La entropía cuántica remanente del Big Bang implica que todo está conectado en cierto grado, favoreciendo la percepción de información local más que de eventos remotos, lo que podría explicarse con experimentos que comparen el rendimiento si entre familiares y extraños, o incluso entre planetas diferentes. La evolución podría haber aprovechado la psi para mejorar la cooperación entre organismos, como demuestra el ejemplo de insectos entrelazados que realizan tareas más eficientes que las clásicas. Sin embargo, la alta sensibilidad a la psi podría implicar riesgos psicológicos, limitando su desarrollo generalizado en humanos. Personas con talentos y excepcionales podrían tener dificultades para integrarse socialmente, y grupos con habilidades y refinadas podrían ser útiles, pero también provocar temor y rechazo social. La existencia de tales grupos probablemente requeriría un alto grado de secreto para sobrevivir, un tema común en la ciencia ficción que podría contener algo de realidad. Siguiente. La evidencia acumulada durante más de un siglo, con miles de estudios controlados, muestra que los fenómenos psi no pueden explicarse por casualidad ni errores experimentales. Estos resultados indican la existencia de un fenómeno real que desafía la comprensión científica tradicional y abre la posibilidad de integrar nuevos modelos en la física para explicar la conciencia y la realidad. La aceptación científica de la psi transformaría nuestra visión del mundo, cuestionando creencias sobre la naturaleza de la mente, la vida después de la muerte y otras formas de existencia, temas que las tradiciones meditativas orientales han explorado desde hace miles de años.
El escepticismo persiste por varias razones. La ausencia de métodos infalibles para reproducir consistentemente la SI, la falta de conocimiento generalizado sobre la literatura experimental y la influencia de intereses externos en la comunidad científica. La SI enfrenta además la dificultad de ser estudiada dentro de un sistema académico fragmentado y altamente especializado que tiende a rechazar fenómenos que desafían sus paradigmas. La resistencia también se debe a mecanismos sociales y mediáticos que favorecen el consenso basado en la autoridad y la ridiculización, limitando la apertura a ideas controvertidas a pesar de la creciente cantidad de evidencia. La historia de la bola de fuego o relámpago globular ejemplifica cómo la ciencia tarda en aceptar fenómenos que desafían sus teorías básicas. Pasaron más de 100 años para que la física y la química desarrollaran modelos que explicaran este fenómeno y pudieran reproducirlo en laboratorio. La SI atraviesa un proceso similar, requiere una nueva disciplina que permita teorías y experimentos confiables. Aunque sensible y difícil de controlar, la SI aparecerá con suficiente frecuencia para que se pueda validar y comprender, superando el rechazo inicial y ampliando el conocimiento científico. La división entre quienes aceptan la existencia de la SI y quienes la rechazan puede entenderse como un conflicto entre dos formas de pensar, una que protege el conocimiento establecido y otra que se abre a ideas novedosas aunque parezcan improbables. La historia demuestra que los avances científicos importantes surgen de ideas que inicialmente fueron consideradas locas, por lo que dedicar recursos al estudio serio de lo nuevo resulta fundamental para ampliar el conocimiento. Sin embargo, el temor a desafiar paradigmas consolidados lleva a muchos científicos a resistirse a aceptar datos que cuestionan sus creencias. Muchas críticas dirigidas a la SI provienen de mitos repetidos que se han convertido en verdades aparentes, pero al analizar cada uno con rigor, se revela que la parapsicología cumple con criterios científicos reconocidos y utiliza métodos validados. La acusación de que no existen experimentos reproducibles se desmiente con ejemplos donde escépticos lograron resultados significativos, aunque en general pocos intentan la réplica. La influencia inconsciente del experimentador, conocida como efecto Pigmalión, demuestra que la actitud y las expectativas pueden afectar el éxito en estudios, y la rigidez del escepticismo puede impedir resultados positivos. El rechazo hacia la SI también se refleja en la escasa inclusión del tema en la enseñanza académica y en la prevalencia de fuentes sesgadas o ridiculizantes en la formación de psicólogos. Los premios ofrecidos para demostrar fenómenos psíquicos no han sido ganados por falsos videntes ni por engaños, sino que los fenómenos que persisten ante la prueba del tiempo probablemente corresponden a realidades aún no comprendidas plenamente. Conforme la ciencia avance, estos fenómenos podrían dejar de considerarse paranormales y pasar a formar parte del conocimiento común, revelando una nueva dimensión de la realidad. Los premios ofrecidos para demostrar la existencia de la SI no resultan realmente atractivos, pues los costos y esfuerzos para lograr resultados confiables y repetibles superan con creces las recompensas económicas. Los efectos sí suelen ser pequeños en promedio porque los participantes en los experimentos no están especialmente seleccionados o entrenados. Solo personas con habilidades excepcionales muestran resultados sólidos y confiables, como Joseph M. C. Moneagle, cuya capacidad ha sido probada en numerosos experimentos con éxito, describiendo detalles a distancia con precisión notable. El interés por aplicar estas habilidades a la tecnología ha llevado al desarrollo de dispositivos que podrían detectar la intención mental a distancia, como el interruptor SI, que se ha explorado a través de visiones remotas para anticipar prototipos futuros. Las aplicaciones prácticas de la SI, aunque aún incipientes, podrían transformar la comunicación y predicción mediante técnicas avanzadas, incluyendo el aumento de la intuición individual y colectiva. Se espera que estas capacidades emergentes generen nuevas formas de interacción social basadas en la conciencia grupal. La investigación sobre la SI será parte de la educación científica normal en el futuro,
dejando atrás el estigma de ser una frontera extraña o controvertida. A medida que el conocimiento se expande, se revela la inmensidad de lo desconocido, invitando a explorar con valentía y curiosidad. Lassie es una chispa que ilumina cada vez más, pero requiere coraje para avanzar en lo incierto y enfrentar el miedo a lo desconocido, porque sólo así se pueden abrir nuevas posibilidades para el descubrimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por mentes entrelazadas, experiencias extrasensoriales en una realidad cuántica de Dean Radin. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el estudio de la parapsicología y en la conexión entre la mente y la realidad cuántica. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los fenómenos y su posible integración con la ciencia moderna. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.